Hermanos, con la bendición y la oportunidad de volvernos a reunir nuevamente a través de este medio, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que de manera amable abren las puertas de sus hogares y más que las puertas de sus hogares, las puertas de su corazón para recibir la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada una de las personas que en los diferentes lugares escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Alzado
Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Gracias a Dios por esta ocasión que nos permite nuevamente la oportunidad de reunirnos a través de este medio para alimentarnos de la palabra de Dios. En esta ocasión es motivo de bendición para mí en lo personal el poder dirigirme de esta manera. Quiero invitarles en esta ocasión a tener en nuestras Biblias, ahí en sus hogares, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Estaremos, primeramente Dios, considerando 4 aspectos importantes para nuestra vida personal y que van a ser motivo por el cual podamos analizar nuestras propias vidas a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y por esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses, hermanos, es una hermosa carta del apóstol Pablo que está dirigida precisamente a esta iglesia de Colosas. En esa región se encontraban varias otras ciudades, entre ellas Hierápolis, estaba Colosas también por ahí, y estaba la Odisea. Como en todas y cada una de las cartas del apóstol Pablo, se dirige él en el primer capítulo, con su salutación personal y algunas palabras también en los cuales hace alusión al comportamiento de la iglesia. Pero como en todas las iglesias formadas, también en esta ocasión había ataques muy fuertes también de corrientes filosóficas, de corrientes gnósticas y sin faltar, como siempre, los judaizantes. Jesucristo era menoscabado, Jesucristo era puesto en un lugar secundario y se atacaba fuertemente el camino, como ellos le llamaban, la enseñanza del Señor Jesucristo transmitida a través de los discípulos. Era el caso de la iglesia de Colosas. Se habían introducido también por ahí falsas enseñanzas, filosofías que había en la época que buscaban solamente el conocimiento. Pero Pablo, de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo,
presenta a Cristo como superior a todo lo creado, la imagen misma del Dios invisible, como el único Redentor, quien es creador y sustentador de todo cuanto existe, como cabeza de la iglesia, y lo exalta toda la supremacía del Señor Jesucristo en todo. Eso lo menciona el capítulo número 1. Pablo también habla acerca del ministerio que había recibido por parte de Dios, de anunciar, dice él, cumplidamente la palabra de Dios, los misterios de Dios revelados a través de su palabra, entre ellos acerca de la iglesia, y ahora en esta carta de Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El tema continúa porque no termina ahí. En el capítulo número 1, versículo 24, el título que tiene ahí, dice ministerio de Pablo a los gentiles. Llegamos al capítulo 2 y no hay otro título más. Aun cuando sabemos que los títulos no son inspirados, nos dan una idea del tema que se está tratando. Se continúa nuevamente en el capítulo 2, los versículos que hemos leído. Y aquí estaremos viendo 4 aspectos importantes necesarios para participar en la obra de Dios. Nos hemos preguntado, nos hemos tal vez involucrado en participar en la obra de Dios, en la misión de Dios a través de la iglesia, a través de los grupos pequeños. Pero en esta ocasión quisiera dejar en sus corazones estos 4 aspectos para considerarlos de manera muy personal y evaluarnos a la luz de la palabra de Dios dónde estamos ubicados. 4 aspectos importantes para participar en la obra de Dios. El primero es el deseo para participar en la obra. El segundo es la actitud hacia la obra. El tercero, el conocimiento para desempeñarse en la obra de Dios. Y finalmente, el comportamiento. El deseo, la actitud, el conocimiento y el comportamiento. Es importante pues que cada uno revisemos nuestras vidas. Gracias a Dios porque de alguna manera hemos escuchado el Evangelio. Algunos recientemente, otros tiempo atrás, ya con tiempo también en el Evangelio, pero es importante que veamos dónde estamos ubicados con respecto a la obra de Dios el día de hoy. El primer punto, el deseo, el anhelo de participar en la obra de Dios. Leíamos en el versículo 1 de Colosenses 2, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pablo, para esta ocasión, se encuentra él ya prisionero en la ciudad de Roma. Él ya había realizado sus viajes misioneros y en el segundo viaje misionero por ahí del apóstol Pablo, él había recorrido algunas regiones, las regiones de Frigia, las regiones de Galacia. Menciona Hechos capítulo 16 que llegaron a Misia e intentaron llegar al Asia Menor, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Estando ellos descendieron a Troas, Pablo tuvo por la noche una visión donde veía a un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo no conocía personalmente a los hermanos, a la iglesia que estaba en Galacia. Pablo no era conocido más que de oídas por la iglesia. Pablo no conocía a los hermanos de Galacia. Epafras menciona en Colosenses capítulo 1, el verso 7, dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras estaba con los hermanos en Colosas y era el que llevaba también el mensaje a Pablo de cómo estaba la situación que se estaba viviendo en Colosas. Tal vez el apóstol Pablo, al estar preso, porque el propósito era
compartir también el evangelio en aquellas regiones. Ya había recorrido su primero, su segundo y su tercer viaje misionero, sembrando iglesias, dejando también por ahí siervos al frente de la obra que se había abierto para que estuvieran ministrando la palabra de Dios. Entonces aquí, al estar viendo el primer punto acerca del deseo para participar en la obra de Dios, viendo el ejemplo de Pablo, bien podíamos pensar que Pablo, estando preso, podía preguntarse, ¿y para qué preocuparme por la iglesia de Colosas? No me conocen, no los conozco y ya tengo bastantes, o de alguna manera ya tengo situaciones por las que estoy viviendo, o por qué preocuparme de manera primordial ahora que estoy preso. Pero no sucede de esa manera. Y en cuanto al deseo, en Pablo había ese deseo ferviente siempre de participar en la obra de Dios. Desde el momento de su conversión, aquel Saulo de Tarso que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, Dios transforma su vida. Empieza Saulo a conocer a Dios cada vez más. Empieza a tener una relación personal con Él y a conocer la obra de Dios. Y llega un momento en que Dios le encomienda el trabajo en los gentiles. Pablo tenía en verdad un deseo ferviente por participar en la obra de Dios. Y menciona la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 11, versos 27 y 28. Habla acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo, pero dice el versículo 27 y el 28 en relación a su deseo y su preocupación, su anhelo por la iglesia de Colosas, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sin duda alguna, esta preocupación por las noticias que llegaban a los oídos de Pablo de que había problemas en la iglesia de Galacia, motivaban a que el apóstol Pablo de alguna manera también reaccionara y tuviera interés, tuviera el deseo, sin duda alguna, de encarar a aquellas personas que estaban perturbando a la iglesia que se encontraba en Colosas. Pero él estaba preso. Tal vez físicamente no podía participar por mucho que fuera su deseo. Y tal vez podría ser justificado de decir, pues estaba preso, ¿cómo podría ir a participar y a encarar a aquellas personas que perturbaban a la iglesia con filosofías, con conocimientos contrarios a la doctrina de Dios? Pero sin embargo, aún estando preso, su deseo por servir en la obra de Dios y de preocuparse por las iglesias no le impidió el deseo de participar precisamente en la obra de Dios. Y veremos un poquito más adelante cómo es que él empieza a participar en la obra de Dios a través de la iglesia en Colosas. Muchas veces, hermanos, nos quedamos en la etapa del deseo. Escuchamos comentarios como los siguientes: ay, hermano, dichoso usted que puede hacer eso de participar en la obra de Dios. ¿Cómo me gustaría ir a evangelizar y discipular algún día como lo hacen ustedes? Ah, hermano, yo quisiera entender y explicar la Biblia como lo hacen ustedes, pero la verdad es que pues eso no se me da, hermanos. Yo quisiera cambiar mi carácter y tener el tiempo para servir a Dios. Son buenos deseos, hermanos, pero no podemos vivir solamente de deseos. La gente está deseando en verdad dejar pecados ocultos, vicios, relaciones nocivas, deseando buscar a Dios, leer su palabra y tantos buenos deseos que posiblemente cada fin de año realizamos, pero no hacemos nada por cumplirlos. Pablo dice en Colosenses, el capítulo 2, el verso 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros.
Hermanos, estemos o no conscientes, queramos o no queramos, estamos en medio de una gran guerra espiritual que afecta todas las áreas de nuestra vida y que se opone a todo lo que se llame Dios, todo aquello a lo que Dios quiere para el ser humano y para toda la creación. Y esto lo menciona la palabra de Dios desde un principio. Libro tras libro que estemos leyendo en la palabra de Dios, sale a flote esta grande batalla, esta grande lucha que se libra por quién se va a sentar en el reino. Y no solamente en el reino de todo el universo, sino día tras día, cómo me afecta a nosotros, cómo me afecta a mí ello. Día tras día esa lucha se manifiesta en quién se va a sentar en el trono de mi corazón. En Juan capítulo 10, el verso 10 nos habla de que la agenda del enemigo es simplemente hurtar, matar y destruir. Por eso es importante que entendamos que día tras día estamos dentro de una guerra espiritual. Afecta nuestra vida, afecta nuestro matrimonio, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra iglesia, afecta en nuestro trabajo, afecta en las amistades que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos o no queremos recordar o vivir de esa manera y solamente recurrimos a los buenos deseos. Pero para poder servir a Dios, no es suficiente solamente con desear de todo corazón y ardientemente participar en la obra de Dios. Se requiere también la actitud personal de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, la primera parte del versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Si hablamos que el segundo aspecto que se necesita para servir a Dios, el primero de ellos es tener el deseo de servir y de participar en la obra de Dios. El segundo es la actitud que tenemos hacia la obra de Dios. Una definición de actitud es el poner en acción una intención, un deseo, un propósito. Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. En pocas palabras, nuestro deseo, nuestro anhelo, transformarlo en una acción inmediata. Pablo, sin duda, estando preso, deseaba con todo su corazón estar con los hermanos en Colosas. No podía hacerlo. Pero hermanos, no solamente eso quedó en el puro deseo y en el corazón de Pablo. A través de la lectura del capítulo 1 y del capítulo 2, son 4 capítulos lo que abarca esta hermosa carta del apóstol Pablo a los colosenses. Hay una serie de advertencias y serie también de recomendaciones bíblicas y hermosas que Pablo hace, pero aún estando preso, Pablo tenía el deseo de participar en la obra de Dios y la actitud que él toma inmediatamente por principio es orar por los hermanos de la iglesia en Colosas. Y tiempo después empezar a escribir una carta en la cual empieza a hablarles a los hermanos, a dar palabras de aliento y de estímulo. Pablo oraba por los colosenses aún estando preso. Hermano, nuestra vida de oración debe reflejar en verdad que somos conscientes de que estamos en medio de una guerra espiritual que se opone a Dios. Hay siervos de Dios, hay familias de misioneros que están en diferentes lugares de nuestra República Mexicana. Hay familias que están al otro extremo también del mundo, que están sufriendo también o están al frente también de la obra de Dios en aquellos lugares, pero están expuestos también a esta batalla. Nos guste o no nos guste, queramos o no participar, estamos dentro de una batalla contra el enemigo. Él no duerme, él no tiene días festivos, él no tiene vacaciones. Él constantemente está acechando y buscando, como dice la palabra, hurtar, matar y destruir.
pero es importante nuestro deseo de participar en la obra, pero también la actitud, el poner manos a la obra. El deseo hay que ponerlo en acción de manera inmediata. Alguien dijo en una ocasión platicando con esta persona, después es nunca. Pablo ora por dos cosas específicas. Lo que vemos en esta primera parte de Colosenses 2, el verso 2, la primera parte, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Es por lo que Pablo ora de manera específica, que sean consolados sus corazones y que sean unidos en amor. La palabra consolar habla de tranquilizar a una persona, de alentarla, de animarla, de fortalecerle. Cuando pasamos por luchas y por pruebas, por situaciones en las cuales se empiezan a crear duda en nuestros corazones con respecto a la palabra de Dios, surgen crisis, se necesita el consuelo de la palabra de Dios. Pablo lo sabía. Pablo lo sabía que el corazón de los hermanos que estaban en Colosas, de la iglesia que estaba en Colosas, pasando por esa prueba difícil, con situaciones de filosofías, de enseñanzas netamente del mundo, que hacían referencia a las cosas, al intelecto y a las cosas que llamaban la atención, y en particular también en la adoración a seres angelicales, menospreciando a Dios, poniendo tal vez en duda los conceptos que Epafras estaba enseñando en ese lugar. Necesitaban del consuelo, y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:16, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo había aprendido, y por inspiración del Espíritu Santo le decía, es necesario que sus corazones sean consolados, no consolados con palmadas en la espalda, con palabras solamente de aliento, sino con la palabra misma de Dios. Y en el capítulo 1, si pudiera usted tener oportunidad de leerlo también en su casa, y de preferencia leer toda la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo exalta grandemente los atributos de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, y da en tan solo unos cuantos versículos, prácticamente pudiéramos decir una doctrina sana, una doctrina que trae vida al corazón de cada uno de los seguidores de Dios. Decidir poner en acción nuestros deseos por servir a Dios. Al hacerlo de esta manera van a venir aflicciones. ¿Cuántos testimonios habremos escuchado o comentarios de algunos de los hermanos que tan pronto rinden su vida al Señor Jesucristo? Empieza en ellos el deseo, el anhelo de poder participar en la obra de Dios. Y a la manera del conocimiento que Dios les ha permitido hasta ese momento, quieren participar, y su deseo se empieza a transformar en una actitud interna de ellos que es manifestada de manera externa para poder participar en la obra de Dios. E inmediatamente vienen aflicciones, situaciones familiares, situaciones en el trabajo, vienen problemas, vienen pruebas. ¿Y qué es lo que necesitamos? El consuelo de la palabra de Dios. Es importante también lo que Pablo ora por ellos. No solamente ora por consolar sus corazones. En el pensamiento griego, hablar del corazón es hablar de toda la integridad de la persona, lo que es su intelecto, lo que es sus sentimientos, lo que es todo lo que mueve a una persona para hacer y para ser. Entonces, por lo que Pablo está orando es por el consuelo de sus corazones, que puedan estar tranquilos, que puedan sentir el consuelo y la paz de Dios en medio de toda situación y de problemas. La otra cosa por la que Pablo ora por ellos, estando preso, tiene el deseo de participar, no puede, pero lo hace con la actitud. ¿Y cómo lo muestra? Orando por ellos, escribiendo esta carta también a los hermanos. Pero el segundo cosa que Pablo pide, dice, unidos en amor. Hermanos, la obra de Dios
se hace en equipo. No hay lugar para estarlo haciendo de manera solitaria. Ciertamente es responsabilidad personal de cada uno de nosotros conservar y mantener nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial. Pero la tarea, el trabajo, la misión de Dios es para realizarla en equipo. Y Pablo les dice, aparte de ser consolados en sus corazones, ora para que estén los hermanos en Colosas unidos en amor. El enemigo lo sabe, hermanos, y lo que busca es dividir al pueblo de Dios, dividir las familias, dividir las personas. Pero dice el apóstol Pablo, unidos en amor. El apóstol Pablo, al estar leyendo prácticamente en el último capítulo, el capítulo 4, Pablo menciona parte de su equipo. Y escuche solamente algunas de las personas del equipo que estaban con él y que participaban cuando él estaba en prisiones. Él menciona a Timoteo en el versículo 1. Menciona también a Epafras, que era el que estaba al frente también en la iglesia en Colosas. Menciona a Tíquico. Menciona a Onésimo, Aristarco, Juan Marcos, Jesús llamado Justo, a Lucas, a Demas, a Arquipo. El apóstol Pablo no trabajaba solo. Sus viajes misioneros, estamos estudiando en el libro de Hechos, y nuestro pastor nos lleva de la mano a través de la escritura con la enseñanza y doctrina de la palabra, y estamos viendo cómo la obra que Dios está realizando a través del apóstol Pablo no lo hace solo. Él se acompaña, él tiene un equipo. Y con ese mismo ejemplo está dejándolo a todas las iglesias también. La obra de Dios y el participar se hace en equipo. Cuando decidimos servir a Dios, hermanos, no estamos solos. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones y ha dejado de forma visible sobre la tierra su iglesia para que podamos hacer equipo. Y de esa manera, teniendo el deseo, teniendo también ahora la actitud de participar en la obra de Dios, tengamos también un apoyo, un equipo en el cual podamos descansar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, pero también el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y en particular también podíamos hablar que de la iglesia, los grupos pequeños. De ahí también la importancia de reunirnos en los grupos pequeños, que a veces les restamos importancia, hermanos, no estamos solos. Tenemos ya 1 año y varios meses de estar en la situación de pandemia que atraviesa nuestro país. Los semáforos cambian de un color a otro, inquietan a veces nuestros corazones, pero en ocasiones nos ponen a pensar. Hablaba al principio de valorar nuestras vidas de manera personal con estos 4 aspectos, que a veces solamente nos quedamos con el deseo de participar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos presos, si así pudiéramos decir, o estuvimos presos un tiempo en casa. No podíamos salir, pero estaba el deseo. Pero la palabra de Dios dice que con el deseo no se consigue participar fuertemente en la obra de Dios y hacer equipo también con la iglesia. Se necesita también la actitud, mostrar ese deseo de manera exterior con nuestra forma de actuar de manera inmediata. Gracias a Dios porque en el transcurso de este tiempo que estuvimos por ahí presos en casa, ha habido alimento de la palabra de Dios. Ha habido cobijo también de la iglesia. Ha habido también la reunión de tal vez de manera virtual, vía telefónica o utilizando alguna otra de las plataformas, pero contacto con nuestros hermanos a través de los grupos pequeños. Gracias a Dios porque esto ha fortalecido nuestras vidas y nos permite también mostrar no solamente el deseo, sino también la actitud de querer participar en la obra de Dios. Pero para participar en la obra de Dios no solamente se requiere el deseo y la actitud, se requiere también el conocimiento. ¿Y el conocimiento para qué? Para podernos desempeñar en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, el versículo 2, la segunda parte,
Dice, hasta alcanzar, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento, hermanos, es importante. Ciertamente aprendíamos y leíamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios que el conocimiento envanece, pero previamente Pablo les dice estar unidos en amor. El amor es el que edifica. Necesitamos el amor, pero también necesitamos el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Conocernos cada uno de nosotros, quiénes somos y en qué condición nos encontramos el día de hoy delante de la presencia de Dios. Ha transcurrido, decíamos, más de un año de esta situación que estamos viviendo, no solamente en el país, sino a nivel mundial de contingencia. La pregunta es, ¿qué ha pasado en nuestras vidas desde aquel marzo del año pasado hasta el día de hoy? ¿Quiénes somos el día de hoy? Hemos avanzado, hemos retrocedido, nos hemos estancado en nuestra vida espiritual, en nuestro deseo, en nuestro anhelo de participar en la obra de Dios. Necesitamos conocer a la luz de la palabra de Dios en dónde estamos cada uno de nosotros. Posiblemente estamos muy cómodos en casa. Nos es práctico, más práctico tal vez estar escuchando en casa y poco contacto con nuestros hermanos en Cristo. Y posiblemente menos contacto tal vez con nuestros misioneros, menos contacto con el resto de personas, mucho menos a veces contacto con las personas que necesitan al Señor Jesús como su Salvador personal. Pablo dice en Colosenses que el consuelo de sus corazones y la unidad en amor debe conducirnos a conocer realmente a Dios. ¿Ves? Tras vez que tenemos oportunidad de abrir la palabra de Dios. Por la gracia de Dios también hay suficiente palabra y ha habido suficiente palabra. Hermanos que no solamente han tenido el deseo de continuar extendiendo el mensaje de la palabra de Dios, sino lo han convertido ese deseo en una actitud y en los siguientes puntos que estaremos viendo también. Prueba de ello es que no ha faltado la palabra de Dios, no ha faltado el alimento espiritual. Es indispensable, hermanos, conocer al dueño de la obra, conocer a Dios, conocer sus planes y propósitos, lo que hay en su corazón, lo que le motiva a seguir adelante con la misión. Sin importar las situaciones políticas, económicas, de salud, lo que nos rodea, todo empieza también, hermanos, por tener la certeza de que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, para luego tener o adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios. Conocer quién es Dios. Tal vez muchos de nosotros ya pasamos por el discipulado 1. Tal vez ya pasamos por el discipulado 2 y posiblemente, por poner un número, el discipulado 3. La pregunta, ¿dónde están esa serie de conocimientos que Dios nos ha transmitido a través de su palabra? ¿Qué estamos haciendo con ellos el día de hoy? Tan solamente puede ser, tengo el deseo de alguna ocasión llegar a abrir mis libritos, mis cuadernitos del discipulado 1 y poder participar discipulando a alguien. He orado, tengo la intención, hermano, de llegar a tener un discípulo, pero queda solamente en deseos. El deseo tiene que ser transformado en una actitud, que es cuando el deseo cobra o lo ponemos en acción. Pero para ello necesitamos el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido el conocimiento ya de la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha permitido estar considerando y aprendiendo? Pero solamente ha quedado en los cuadernitos o en los apuntes que tenemos, porque no ha pasado a nuestros corazones a transformar nuestras vidas. No ha pasado a formar parte de nuestro diario vivir. No está transformando esa palabra nuestros corazones, nuestras vidas, y de esa manera mostramos la manera de vivir y en consecuencia nuestro interés por participar en la obra de Dios. Es indispensable conocer los planes de Dios, cómo está avanzando la misión de Dios aún en medio de las situaciones a nivel mundial.
Hay muchas corrientes filosóficas. No es nada nuevo. Desde el tiempo del apóstol Pablo, lo mismo que pasaba en Colosas, pasaba en otras iglesias. Para rematar, todavía los judaizantes seguían todavía metiendo su cuchara todavía de conocimientos y queriendo mezclar el evangelio de la gracia y del Señor Jesucristo, de la salvación exclusivamente a través del Señor Jesucristo, meterle una serie de rituales, agregarle cosas. Eso continúa el día de hoy. Corrientes filosóficas que van en contra de la palabra de Dios. Cuando Pablo les está diciendo a los colosenses, no se distraigan, no tampoco pierdan la esperanza, no pierdan el rumbo, no se desenfoquen. Hablamos mucho en nuestra iglesia de no desenfocarnos. Hermanos, es fácil desenfocarnos, perder nuestra mirada de la misión del Señor Jesucristo, enfocarnos en nosotros mismos y dejar de considerar lo que Dios dice en su palabra. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos. Aquí podríamos decir, ya ve, hermano, qué difícil es. La sabiduría de Dios son insondables, hermano, no los entendemos. Pero 1 Corintios 2, 9 al 10 nos contesta. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando dice el Espíritu viene con letra mayúscula. Cuán importante es, pues, hermanos, que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Por alimento no podemos quejarnos, hermanos. Ha habido alimento, pero depende de nuestro deseo, depende de nuestra actitud, el conocimiento que podamos estar adquiriendo de lo que hay en el corazón de Dios. Cada domingo, por la gracia de Dios, tenemos palabra, pero también ahí aparecen también las diferentes reuniones con diferentes horarios. No hay excusa para decir no tenemos tiempo. Recuerde, todo inicia por el deseo. No se puede hacer cada vez que se expone la palabra de Dios forzar a las gentes. Es algo personal que nace en el corazón, el deseo de buscar a Dios. Pero ese deseo tiene que ser transformado en actitud. Poner ese deseo en la práctica. A la vez también buscar el conocer cada vez a Dios. Tener información de la palabra de Dios, de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, cómo puedo participar en la obra. Pero también primeramente que ese conocimiento llegue a mi corazón, porque el anhelo de Dios es que primeramente transforme nuestras vidas. Traiga vida a cada uno de nosotros. Y precisamente es la definición del discipulado, es una transmisión de vida. Ese conocimiento en la palabra de Dios, como dice su palabra en lo que leíamos ahorita, tenemos al Espíritu Santo que es el que nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios. Lo veíamos en el principio número 4 del discipulado acerca del Espíritu Santo, la hermosa función por la cual fue enviado el Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. No podemos dar algo que no tenemos, hermanos. Y si es la palabra de Dios la que no tenemos, ¿cómo queremos que transforme nuestras vidas? La palabra de Dios es clara al respecto y ejemplos de ello tenemos en Lucas capítulo número 8, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y nos habla ahí de quién es el sembrador, aquel que siembra. Y nos dice qué es la semilla. La semilla es la palabra. Pero hay 4 tipos de terrenos diferentes donde el sembrador no tiene ninguna injerencia, no tiene la forma de poderlo transformar. Llega y siembra la semilla, la misma semilla en los 4 terrenos. Hay resultados diferentes, pero no depende del sembrador, no depende de la semilla, depende del terreno. De igual manera, la palabra de Dios es sembrada cada vez en nuestros corazones, pero no hay ese poder
en quien expone de transformar las vidas. La semilla, que es la palabra, tiene el poder de transformar vidas, pero necesitamos que nuestro corazón sea el terreno propicio para que caiga en buena tierra, pueda germinar y pueda dar fruto. Hermanos, nuestra ignorancia voluntaria de Dios y su palabra nos puede costar caro, puede costarnos mucho, hermanos. A veces leemos la palabra de Dios y pensamos como en las situaciones que veíamos, ay hermano, es que yo quisiera entender la Biblia. Hermano, tenemos al Espíritu Santo. Ese deseo tiene que transformarse en una actitud y seguir escudriñando y seguir leyendo y pedir al Señor de su sabiduría. En Santiago habla y dice que aquel que si tenemos falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual la da abundantemente. No tenemos excusa, hermanos, para no conocer a Dios. No tenemos excusa más que solamente el no tener el deseo de buscarlo. Dice en Oseas capítulo 4, el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No tiene el propósito la palabra de Dios de asustarnos, sino de exhortarnos y decirnos cuán importante es el conocimiento de Dios. No que perdamos nuestra salvación, pero perdemos bendiciones, hermanos. Nos privamos del privilegio de participar en la obra de Dios. A veces cuando las personas cumplimos años nos gustan que nos feliciten y pensamos, he cumplido un año más. Pero a veces se queda uno pensando, ¿no será un año menos? El tiempo que Dios nos ha dado, menciona el apóstol Pablo, dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Nuestro tiempo es bien valioso, hermanos, porque cada día nos queda menos. Y llegaremos a la presencia de nuestro Dios a rendir cuentas. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con su palabra? ¿Qué está pasando con la gente con la cual estamos rodeados? Dice la palabra de Dios también en Colosenses 2, el verso 4, dice, pero, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras o de acciones lo que no es verdad. Y aprendimos también en Juan 8:44, en el discipulado también lo aprendimos. Sabemos quién es el padre de mentira. Y a través de estar leyendo la palabra de Dios, con qué astucia ha estado engañando al ser humano también para no buscar a Dios. Recordemos que al principio hablábamos de que estamos en medio de una lucha. Hermanos, seguimos en esa lucha. Queramos o no queramos, estamos en medio de esa lucha. ¿Qué más que estar enterados? Porque la Biblia nos dice, cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, empieza a decirles de que tomen la armadura precisamente para esa lucha, para estar preparados, porque nuestra participación en la obra de Dios es voluntaria. En verdad, Dios pudiera obligarnos, pero Él no lo quiere hacer. Nos invita con mucho amor. ¿Y cómo lo hace? Mostrándonos todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, mostrándonos su gracia, su poder, su misericordia, mostrándonos quién es Dios. Y en verdad, cuando Pablo habla en este capítulo 1 acerca de quién es Dios y empieza a hablar en cada uno de los capítulos, habla de la grandeza de nuestro Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y qué importante e interesante que podemos llegar a conocer a Dios aun cuando no le vemos. Lo podemos conocer a través de la palabra en la persona del mismo Señor Jesucristo. Y este conocimiento de quién es Dios, al ser esa palabra sembrada en nuestros corazones, puede transformar nuestras vidas. Puede cambiar ese deseo y esa actitud y ese conocimiento en algo hermoso para poder ahora llegar al siguiente punto, que no solamente es el deseo, la actitud y el conocimiento, sino ahora también el comportamiento. Tiene que ver mucho con nuestra manera de actuar, tiene que ver esto con nuestro testimonio, el comportamiento para ejecutar o para obedecer lo que Dios dice.
Dice en el versículo 5 de Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo estaba preso en Roma. Conocía la situación que estaban pasando los hermanos en Colosas. No había quedado solamente en deseo, había molestia, sin duda alguna, en su corazón. Tenía el deseo, si él pudiera, de estar en persona refutando o encarando a aquellas personas que estaban de alguna manera hostigando a la iglesia e introduciendo ideas y doctrinas erróneas y contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no podía, estaba preso. El comportamiento del apóstol Pablo, sin duda alguna, lo que hizo él, estar orando, escribir esa carta, pero dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no puede estar presente porque está preso. No obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Y qué estaba haciendo? Solamente decirles, estoy con ustedes, hermano. No, decía gozándome y estoy mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Había la certeza y la confianza de que la palabra sembrada en el corazón de nuestros hermanos en la iglesia de Colosas había sido arraigada en sus corazones, como da el consejo un poco más adelante el apóstol Pablo, y dice, estoy con vosotros en espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hablamos ahora del comportamiento que debemos mostrar en la obra de Dios. Mi hermano, ¿en qué piensa cuando le menciono las palabras, las familias misioneras de nuestra iglesia? Sí, las podemos mencionar, ok, las conocemos, sabemos dónde están, pero ¿podremos cumplir lo que está aquí en la palabra de Dios? Aunque estamos ausentes en cuerpo, no estamos con ellos. ¿Estamos presentes con ellos en espíritu? Amén, hermanos, sí estamos con ellos. Cada y cuando, dice la palabra de Dios, gozándome, esto hacía Pablo, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Recordemos, la obra se hace en equipo. Necesitamos en verdad estar haciendo ese equipo y que se sienta que estamos unidos en amor. En ocasiones solamente utilizamos la oración para orar, valga la redundancia, cuando nuestros hermanos misioneros piden oración. Pero cuando ellos no lo piden, pueden pasar días, tal vez semanas, que no tenemos noticias o motivos de oración para con ellos, y a veces no estamos orando por ellos. Hermanos, son nuestra familia en Cristo. Y nuestro comportamiento como iglesia y como individuos de veras que tenemos a Jesús como Salvador personal, debe ser semejante a lo que Pablo expresa en su interés y su comportamiento por los hermanos de Colosas, a quienes no conocía en persona. Quienes no lo conocían en persona, habían escuchado de él. Posiblemente estemos escuchando de algunos hermanos en diferentes lugares, a quienes nuestros misioneros están ministrando la palabra de Dios, pero que están rindiendo sus vidas al Señor Jesucristo, que están trabajando hombro con nuestros misioneros, que están haciendo equipo, que están unidos en amor de tal manera que la obra de Dios sigue adelante en medio de luchas, en medio de problemas, en medio de pruebas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro comportamiento? Y no en forma colectiva solamente, sino de manera personal. Tal vez algunos de nuestros hermanos, su oración sea constante y fiel por alguna o varias familias o por todas las familias de misioneros. Pero hermano, la exhortación, hermanos, es de manera personal. ¿Cómo está mi deseo de participar en la obra de Dios? ¿Cómo está mi actitud para poder participar en la obra de Dios? ¿Cómo está mi conocimiento? Podemos tener el deseo, el anhelo y querer participar, pero si no hay ese conocimiento, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿De qué vamos a hablar si no conocemos al Señor Jesucristo ni nosotros mismos? No hemos experimentado en nosotros lo que intentamos hablar o dar ese mensaje. Tenemos que vivirlo, tenemos que reflejarlo en nuestras vidas. Tiene que ser de alguna manera lo primordial en cada uno de nosotros, el conocer cada día más a Dios, el tener una relación personal con Dios.
poderlo vivir cada día, podernos gozar en verdad, aún en medio de las pruebas, para que este conocimiento pueda llegar a cada uno de nosotros y transformarnos y hacer o provocar un comportamiento que hable del testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vea lo que dice más adelante en el versículo número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Un pequeño versículo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Lo recibimos por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesús. No por obras. No hicimos nada para ganarlo, es exclusivamente la gracia de nuestro Dios. Si lo recibimos por fe, dice, andad en Él. Pero va este pensamiento todavía más adelante. Cuando recibimos a Jesús como Salvador personal, sin duda alguna, andábamos contentos, gozosos, con el anhelo y el deseo ferviente y la actitud de podérselo comunicar a otras personas. Había transformación en nuestras vidas que se veía, nuestros labios hablaban de lo que éramos antes y de lo que por la gracia de Dios, al momento de conocerle, está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Pero pasa el tiempo, transcurre el tiempo y aquello se va apagando. Dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, lo recibimos por fe. Hay que andar por fe, pero así como lo recibimos con gozo, con alegría, con el anhelo de poderlo compartir con otras personas, así debe ser nuestro andar. Y aquí menciona dos doctrinas muy importantes, que es la justificación y la santificación. ¿Qué es la justificación? Romanos capítulo 5, versículo 1 habla de que somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Habla el apóstol Pablo y da esa definición hermosa, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es necesario recordar que solamente se obtiene por medio del Señor Jesucristo. Pero también tenemos la doctrina de la santificación. ¿Cuántas veces Dios hablándole a su pueblo le decía, sed santos porque yo soy santo? Esas palabras se repiten también en las cartas del apóstol Pedro. Eso se repite también en las enseñanzas del Señor Jesucristo, de que debemos ser personas diferentes, apartadas del mundo con un propósito especial para servir a Dios, para adorarle, para servirle. Es un proceso la santificación, pero tiene que ver con nuestro comportamiento diario en cada uno de nosotros. Como en pocas palabras el apóstol Pablo está dando doctrina, está dando enseñanza, está dando palabras que producen vida en aquellos de sus lectores en la iglesia de Colosas. Y Pablo, por fe en Dios, da gracias a Dios por el buen orden y por la firmeza de los hermanos, por la fe que tienen en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él. Utiliza estas palabras, dice arraigados. Nos trae a la mente en un árbol frondoso que tiene unas raíces grandes y profundas, y en la raíz o a través de la raíz es como se recibe la humedad o el agua, recibe vida, en pocas palabras, el árbol, recibe las sustancias que están nutriéndole de la tierra y recibe también esa firmeza, pero principalmente el árbol recibe vida. Arraigados, vida, y sobreedificados. Habla de un edificio, de uno que tiene fundamento, y sobre ese fundamento se sigue construyendo. Pablo hablaba y exhortando, el único fundamento es el Señor Jesucristo, y sobre él nos toca sobreedificar, sobre el fundamento. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, hay que andar en él. ¿En qué manera tenemos que andar? Arraigados en él, recibiendo la vida de él. Juan lo expresaba y decía, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en verdad, la vid o los pámpanos separados de la vid no llevan fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Sobreedificados en él y confirmados en la fe. En los viajes misioneros del apóstol Pablo recorrió por segunda ocasión algunas ciudades. Bien podíamos decir, bueno, ¿y para qué? Si ya había pasado por ahí, el propósito era confirmarlos en la fe.
Los viajes misioneros al visitar las familias de nuestros hermanos misioneros en los diferentes lugares. ¿Cuál es el propósito? No solamente llegar y saludar. Alguien decía, la iglesia no estamos para repartir abrazos y besos. La iglesia estamos de veras para llevar adelante la misión de Dios. Sí, ciertamente hay comunión, hay compañerismo, pero uno de los propósitos principales es confirmar a las familias, confirmar a los hermanos en la fe, en la palabra de Dios. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, así como habéis sido enseñados. No podemos quejarnos en nuestra iglesia, mis hermanos. Hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Estamos siendo enseñados. Por la gracia de Dios hay sana doctrina, buena doctrina, abundante doctrina, abundante palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos ver en nuestras vidas? Tengo el deseo de participar en la obra de Dios. Lo muestro con mi actitud. Estoy preparándome cada día conociendo a Dios para tener el mensaje que dar a las personas, saber el rumbo que debo de tomar conforme a la palabra de Dios y no perder el enfoque en el plan y el propósito que Dios tiene para la iglesia y de manera personal el plan que Él tiene para conmigo. ¿Y cómo está mi comportamiento? ¿Cómo está mi testimonio cada día? O tal vez como las palabras que leíamos también, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O estamos siendo engañados porque estamos escuchando otra voz o otras voces que no es la voz de Dios a través de la palabra. ¿Qué otras voces? Diciéndonos que no podemos participar en la obra, que no estamos capacitados, que no nos toca a nosotros. Esa respuesta nos toca a cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque en su palabra Dios da la enseñanza y nos confronta con ella. Concluye el versículo 7, dice, abundando en acciones de gracias. Es curioso, y digo curioso porque a veces se escucha o está uno en los cultos tanto de nuestra iglesia como en otras congregaciones. Cuando llega el momento de las acciones de gracias, son las hermanas las que dan las acciones de gracias. Y los varones a veces nos quedamos callados. ¿Qué no tenemos por lo cual agradecer a Dios? Al leer en la palabra de Dios nos damos cuenta, al ir conociendo quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, van a sobrarnos motivos por los cuales darle gracias a Dios todos los días. Hermanos, analicemos nuestra vida. Siempre el propósito de la palabra de Dios y al presentarla y exponerla es que edifique nuestras vidas. Para criticar tenemos gente allá afuera. El deseo es edificar nuestras vidas. Ponernos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo estoy delante de la presencia de Dios? ¿Cómo me ve Dios? No es cómo me veo yo, cómo me ve la gente, sino realmente cómo me ve Dios a la luz de su palabra. Tengo el deseo, tengo la actitud, tengo el conocimiento, o ahí voy en el conocimiento de la palabra de Dios, cada vez conociendo más a Dios, y tengo el comportamiento, estoy buscando que esa palabra modifique mi vida para que refleje a Dios y con el anhelo siempre de participar en la obra. No hay excusa. Pablo lo hizo aún estando preso. Él participó. Él edificó a esta iglesia en Colosas. Y sin duda alguna, al leer esta carta, dice Pablo, ya para finalizar también en ese capítulo, dice que esa carta, la de los colosenses, también que sea leída en la iglesia de los laodicenses. Dice en el capítulo 4, el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. No hay secretos. Los misterios de la palabra de Dios han sido revelados por su palabra, por su Espíritu Santo. Lo que resta es apropiarnos de la palabra, vivirla cada uno de nosotros y en verdad analizar nuestras vidas. ¿Qué está pasando con nuestra participación en el extendimiento del reino de Dios? Porque esa es la misión, esa es la razón
de la existencia de la iglesia. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, rogando, Señor, que tú la tomes a través de tu Espíritu y caiga en buena tierra en nuestros corazones. Padre, perdona nuestra maldad, nuestro pecado y muchas veces nuestra apatía, Señor, para participar en tu obra. Transforma nuestras vidas, Señor, llénalas en todo momento de tu palabra, Señor. Despierta en nosotros también, como dice tu palabra, el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque cada día nos das esa oportunidad, Señor, de tener el deseo, la actitud de buscarte a través de tu palabra y también tener ese comportamiento que te honre y te glorifique. Te alabamos y te glorificamos por ello en el nombre de Jesucristo. Amén.